ser expertos de nuevo, unos nuevos, otros más viejos. La Casa de España se complace en invitarlos una vez más a esta charla. Si recuerdan bien, hace justamente un año, el día 21, la semana pasada, el día 21 de marzo, en esta misma sala tuvimos un experto que nos estuvo hablando un buen rato y una linda discusión sobre por qué miramos al cielo. No sé qué poético. Y es un científico. Nos enseñó muchas cosas, aprendimos mucho. Y quedaron muchas preguntas en el aire. Lo bueno es que desde principios de este siglo ya los científicos, aparte de descubrir cosas, investigar, inspeccionar, etcétera, cosas físicas que pueden ver, tocar, oír, aparte de eso se dedican también a otra cosa que no se ve, ni se oye, ni se escucha, que es lo espiritual, lo interior. Y se hacen muchas preguntas que todo el mundo se viene haciendo desde el inicio de los siglos. ¿Qué diablos hacemos en este mundo? ¿Qué es eso del universo? ¿Pero quién vive ahí arriba? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el tiempo? ¿Se acaba todo? ¿Por qué se acaba? ¿Por qué no se acaba? En fin, una serie de cosas que siguen preocupando a la gente y que los científicos también han empezado ellos a pensar, a filosofar, y por eso que desde hace unos 40 años más o menos empezó ya lo que se llamó la filosofía de la ciencia, un poco para, no tanto para responder a todo eso, sino para hacer las preguntas adecuadas. Felizmente, para precisamente poner esas preguntas, tenemos de nuevo al mismo experto que tuvimos hace un año, y es el doctor Isaías Choprón. Saben ya, bueno, todo el mundo lo conoce, por supuesto, es doctor, ingeniero aeroespacial, y tenemos la suerte de que trabaja aquí justamente en San Antonio en un instituto de investigación. Es una persona que dedica su tiempo, por supuesto, a su familia, por supuesto, a las actividades de la Casa de España, y después se pasa la vida en las nubes. No por distraerlo, sino investigando y haciendo cosas. Y a pesar de todo, le queda todavía tiempo para leer, investigar, ponerse al día en muchas cosas. Y justamente hace un año recibió el reto ese de hablarnos de la filosofía, de la ciencia. Ha estado preparando y hoy tenemos el placer de escucharlo y primero recibirlo con un caluroso aplauso. Gracias, Juan Carlos, por la presentación tan fenomenal, como siempre. También quiero agradecerle a Katy de haber sugerido este tema, que para mí es fascinante. Entiendo que no lo sea para todo el mundo, pero para mí lo es. Así que espero que no resulte demasiado válido y aburrido. He intentado hacerlo un poco más entretenido y para abreviarlo he empezado con una transparencia que si la entendéis pues podéis iros ya, porque bueno, yo tampoco la entiendo. Pero si alguien la entiende, yo creo que en esta sala no debería estar. Entonces, esto es lo que voy a hablar un poquito. Voy a contar un poco sobre mis intereses y conocimientos. Veis que pongo la palabra conocimientos entre comillas sobre el tema. Hablaré un poquito de edad, ya que el año pasado os hablé de la misión y la misión ha ocurrido, pero no tengo ninguna transparencia, solo voy a hablar un poquito de ello. Hablaré un poco de que las leyes de la física clásica son intuitivas y espero que estéis de acuerdo conmigo después de los ejemplos que voy a poner. El éxito de la astronomía y la mecánica celeste que dio origen a la ilustración. Luego una nueva revolución que hubo a finales del siglo XIX, principio del año 20, que es la física moderna, que no es nada intuitiva, muy difícil de entender, pero que casi podemos decir que está de moda ahora gracias a la película que ha ganado 7 Oscars, Everything Everywhere, ¿no? Hablaremos un poco de la filosofía de la ciencia, es un poco más árido ese tema, así que seguramente pasaré por él rápidamente dependiendo de cómo vayamos el tiempo.
luego algunas implicaciones filosóficas y curiosidades que la ciencia puede o puede que no pueda responder. ¿De acuerdo? Entonces, sobre mis intereses, bueno, mi pasión desde joven era la física, eso es la verdad. Pero la filosofía también me interesó mucho desde joven. Entonces, hice la carrera de ingeniería aeronáutica, porque física era muy difícil encontrar trabajo en España. Y al acabar la carrera hice el doctorado en aeronáutica, pero como mi pasión era la física, después de acabar el doctorado hice la carrera de física. Acabé la carrera de física después, en la Universidad de Tennessee. Y al acabar la carrera de física, aunque parezca mentira, no tenía suficiente marcha y me apunté a la carrera de filosofía, que por cierto no cursé, pero me apunté. En fin, para que sepáis que sí que es un tema que me fascina. La digresión sobre edad. Bueno, el año pasado estuvimos hablando sobre una misión que era una nave que iba a impactar un asteroide. Pues la nave impactó al asteroide, parece increíble, pero es cierto. O sea, la NASA acertó, o acertamos al darle el golpe. La misión ha sido un éxito, ha habido resultados muy interesantes. La destrucción del asteroide fue bastante mayor de lo que pensábamos, o la nube de polvo fue mucho mayor de la que pensábamos. Ha dado resultados que se han publicado el 1 de marzo. Hay 4 artículos en la revista Nature que se han publicado con respecto de la misión y están publicados electrónicamente y en breve estarán publicados en la revista Nature. Y la conclusión es que tenemos esperanzas de que en un futuro, si viene un asteroide hacia la Tierra, podemos hacer algo contra él. Si es un asteroide de ese tipo, porque el daño ha sido mayor del que esperábamos. Y entonces, eso quiere decir que no necesitamos, o sea, que las armas que tenemos, o los satélites que tenemos, los cohetes que tenemos, a lo mejor pueden desviar bastante un asteroide de estos. Pero bueno, por supuesto, como todos los estudios de investigación, esto es solo el principio y imagino que la NASA le ha gustado los resultados y seguirá investigando sobre el tema. Pues nada, ahora nos metemos con la charla. Primero, quiero comentaros que la física clásica es intuitiva, o casi. Sé que para muchos a lo mejor no lo es. Pero hay una ley que espero que estéis de acuerdo conmigo, que es muy intuitiva, que es la ley de conservación de la masa. Hay un ejemplo muy fácil. Vosotros vais al banco, metéis $100 en vuestra cuenta, ¿y cuánto esperáis que haya en vuestra cuenta después? $100. A lo mejor algo menos si hay gastos, ¿no? Pero si vais a vuestra cuenta y veis que hay $50, es porque alguien ha sacado $50. Y a lo mejor no habéis sido vosotros, entonces estaríais muy contentos. Bueno, pues esta ley es fundamental en la física, se usa en motores de avión, se usa en un montón de cosas, en refrigeradores, se usa en muchas aplicaciones. Y es, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda dentro. Es así de sencilla esta ley. ¿De acuerdo? Lo que entra, si entran $100, es igual a lo que sale más lo que se queda dentro. Si lo que se queda dentro son $100, lo que sale es 0. Pero si lo que se queda dentro son $50, alguien se ha llevado $50. ¿De acuerdo? Es así de sencilla. Por supuesto, la magia que vemos en la televisión o la magia que vemos en las actuaciones, lo que hace es violar esa ley. Lo que hace es sacar un conejo de una chistera que está vacía, hacer desaparecer un avión delante de nuestras narices, hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, cada vez cosas más grandes, porque cuanto más grande, más sorprendente es el truco, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, esto es un partido de tenis. Los que me conocéis a lo mejor sabéis que me interesa el tema del tenis. Tenemos el jugador A aquí arriba y el jugador B aquí abajo, ¿vale? Entonces, me gustaría preguntar a la audiencia, ¿quién ha ganado este punto? ¿El A o el B? El A. ¿El A? A ver, ¿quién más? ¿Alguno más? El B. El perdido. ¿El B? Bueno, no lo sabemos, bueno, también está esa opción de no lo sabemos. Claro, si sabéis las reglas del tenis, sí que sabéis quién ha ganado el punto. ¿Quién dice que lo ha ganado el A? El B, la mayoría dice el B, ¿vale? Bueno, no hay información, está hecho expresamente de que no haya suficiente información, porque lo que quiero es que uséis vuestra intuición para saber quién ha ganado ese punto. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a aclarar quién ha ganado el punto.
Veis aquí abajo a nuestro héroe actual, Alcaraz, ¿no? Y veis aquí arriba a Sinner, y veis quién ha fallado. Ha fallado el punto Sinner. Tenía que haber pasado por encima de la red y no ha pasado. Entonces, vuestra intuición os ha dicho que esa pelota ha chocado contra ese lado de la red, contra el lado donde está Sinner, y entonces tenía que venir de ahí la pelota, no podía venir de ahí. ¿No? En el fondo estáis pensando en una ley de la física, aunque no, a lo mejor no os dais cuenta, o a lo mejor sí. Hay una ley de la física que os dice, que se llama la ley de conservación del momento lineal, que os dice que un objeto en movimiento sigue con el movimiento hasta que haya algo, una acción sobre él mismo. Vosotros sabéis que la pelota de tenis no puede venir del lado opuesto, porque nadie la ha tocado, no hay una acción sobre ella. Entonces, sabéis del lado que viene. Al pegar una red ya sabéis automáticamente del lado que viene. Bueno, pues esta ley tan intuitiva, que se llama conservación del momento lineal, también es esencial en la física y también sirve para diseñar eventos. De hecho, es una de las más importantes. Y ya, para no aburriros, voy a... ¿Sí? ¿Por qué se le llama intuitivo? Intuitivo quiere decir que... A ver, ¿qué quiere decir la palabra intuitivo? Quiere decir que nos lo podemos imaginar sin saber exactamente por qué, ¿no? Que es intuitiva quiere decir que no necesitas una demostración rigurosa para saber que funciona. Lo que escribiste ahí quiere decir que no es intuitivo, porque dice que el movimiento y demás, entonces ya hay una percepción de un chorro de cosas, por eso. Pero... No, bueno, quiere decir, vosotros estáis usando por intuición la ley sin daros cuenta, entre comillas, por gente que no sabe física, para predecir, para saber quién ha ganado ese punto. Es simplemente una intuición de que la pelota viene de ese lado, no sabéis por qué viene de ese lado. Y ya para finalizar con la física clásica, esta es la tercera ley, estas son las tres leyes básicas de la física clásica, la ley del momento angular. Entonces veis a esta patinadora, inicia sus giros, va a iniciar sus giros en esta posición y acaba su giro en esta posición, posiblemente lo habéis visto en los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí la pregunta que quiero haceros yo es, ¿cómo creéis? Imaginaros que vosotros estáis ahí, en la escena, y queréis que la patinadora gire, vosotros vais a empujar. Bueno, vais a hacerla girar con vuestros brazos. La pregunta que tengo para vosotros es, ¿cómo es más difícil hacerla girar? ¿Cuando está en esta posición o cuando está en esta posición? ¿Quién dice A? ¿Quién levanta la mano por A? ¿Es más difícil girar en la posición A? ¿Ve alguien? ¿Ve? Son diferentes tipos de giros. Es el mismo giro, lo que pasa es que está visto desde dos puntos de vista diferentes. Bueno, pues ahora vamos a ver la escena. Fijaros que inicia el giro muy abierta y a medida que va cerrando la pierna, va cerrando los brazos y luego llega un momento en que pone los brazos arriba del todo y va girando rapidísimo. ¿Por qué razón es eso? Por la razón es la conservación del momento angular y es cuanto más abierta está, más difícil es girar porque, digamos, tiene más inercia. Y cuanto más cerrada es más fácil. Entonces, con el impulso inicial ya le vale para girar a toda velocidad cuando tiene los brazos cerrados. Bueno, estas tres leyes de la física, la de conservación del momento, la ley de conservación de la masa, el momento lineal y el momento angular, son las que se usan continuamente en las carreras de ingeniería. Todo el rato. Se mencionan estas leyes en distintas formas. Con esas leyes y con la conservación de la energía, que viene a ser lo mismo que la conservación del dinero, la energía que entra es igual a la que sale más la que se queda, que es lo mismo que la noción de la masa o del dinero. Con esas leyes Newton consiguió formular la mecánica celeste y predecir dónde iban a estar los objetos. Podía saber dónde iba a estar la Luna, podía saber dónde iban a estar los planetas, podía saber cuándo iba a ocurrir un eclipse, podía saber cosas increíbles para la época, que todo el mundo pensaba que estaban regidas por magia o por supersticiones o
Entonces, por ejemplo, las civilizaciones antiguas tenían miedo de los objetos. Aquí veis, por ejemplo, esta es una representación aquí en un tapiz del cometa Halley. Este tapiz es del año 1066. Y los cometas, cuando aparecían, eran un mal augurio. Algún rey iba a caer, iban a haber ataques, era alguna señal sobre los nobles. Ahora, viene Newton y dice, yo sé cuándo va a volver el cometa Halley. Viene cada 76 años. Y aquí tenéis las matemáticas que os dicen por qué viene cada 76 años. Entonces, Newton, de un plumazo, elimina muchísimas supersticiones, muchísimos miedos a la civilización, de las civilizaciones antiguas. Entonces, por ejemplo, la aparición de 1066 fue asumida como la razón de la conquista de Inglaterra por los normandos. Los eclipses eran también presagios del fin del mundo. La luna roja era como una luna de sangre, pero Newton no era capaz de predecir cuándo ocurrían esos eclipses. Entonces, de repente, no había esas implicaciones de superstición. En Mesopotamia, por ejemplo, tenían la tradición, cuando había un eclipse, lo reemplazaban al rey para que no cayese de forma temporal. Ponían a otro y que ese cayese y el bueno se quedaba. Pero en Mesopotamia ya sabían cuándo iba a ser la luna roja, por eso lo reemplazaban. Bueno, eso sí, debe ser, es verdad, tienes razón. No lo había pensado. Lo sabía. ¿O era cuando llegaba? A lo mejor cuando llegaba, a lo mejor cuando la veían ocurrir. No lo sé, tendría que mirar, pero no lo sé. Y esta imagen ya la he puesto otras veces y me parece espectacular, por eso la repito y espero que la podáis entender. Esto es un planeta, no sé si es Júpiter o Venus, pero son varias fotografías, una foto cada 7 días, desde el día 23 de agosto al 28 de abril de 2008, o sea, son varias fotografías sobre el mismo fondo estelar de un planeta moviéndose. Entonces, si cada noche sales y miras al cielo, verás el planeta en una posición diferente con respecto al fondo estrellado. Y esta fotografía demuestra cómo ese planeta se ha movido en el fondo, con respecto al fondo estrellado, desde agosto de 2007 hasta abril de 2008. Los antiguos, cuando veían al planeta moverse poco a poco, se asustaban y decían, ese no cumple las leyes del universo. Entonces pensaban que era un dios. Y por eso todos nuestros planetas tienen nombres de dioses, porque eran dioses. Bueno, pues igualmente Newton era capaz de decir con una ecuación cómo iba a ser este movimiento de este planeta en el fondo estrellado. Entonces esa superstición también cayó en esa época. Bueno, los meteoritos, como podéis ver, los terremotos, los volcanes eran considerados castigos divinos y claro, era todo basado en supersticiones, pero digamos que antes de la mecánica celeste de Newton era razonable pensar que eso eran castigos divinos, porque siempre nos preguntamos de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Entonces estas leyes de Newton nos permitieron saber cuándo ocurren los eclipses, cómo se mueven los planetas, cuándo ocurren los cometas, y llegó una nueva fase para la humanidad, una revolución, que es que las matemáticas describen la realidad. Eso fue un avance muy grande. Las matemáticas son un lenguaje muy sofisticado que es capaz de predecir el futuro. No siempre, pero en algunos casos, por ejemplo, la posición de los planetas es así. Y esto sí que me parece espectacular. Son leyes universales que valen aquí. Nosotros creamos las leyes en la Tierra, pero son leyes que valen en cualquier otro punto del universo, ya sea la Luna, el Sol o otra galaxia. Por supuesto, esto es discutible, pero las leyes creadas en la Tierra sí que están diciéndonos cómo se mueven, por ejemplo, los planetas, que no están en la Tierra, están lejos, ¿no? Usamos las mismas leyes para las cosas que están muy lejos, otras galaxias, y parece que funcionan bien. Pero claro, no podemos ir ahí a comprobar que la física de ahí es la misma que la de aquí. Simplemente lo asumimos. Entonces, a lo que quería llegar es que muchas de las supersticiones se borraron y eso ayudó, digamos, a avanzar al ser humano por poder predecir el futuro. Realmente era como tener una bola de cristal. Entonces, si te como tener una bola de cristal,
muy sofisticada, pero no bola de cristal. No voy a elaborar mucho, pero tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como podéis imaginar, tener esta potencia matemática. Gracias a eso, vino el siglo de las luces, la razón empezó, digamos, a dominar la filosofía, ¿no? Había que razonar las cosas tienen una razón, y había que razonarlas, y se escriben tratados sobre la razón. Esto es una ventaja y un inconveniente, hay que reconocerlo, lo que se llama el mecanicismo del determinismo, el demonio de Laplace. Aquí veis una representación del demonio de Laplace. ¿Qué es el demonio de Laplace? Bueno, de repente, Newton está diciendo, si me decís la posición inicial de un planeta, yo os voy a decir dónde va a estar dentro de un año, o dónde va a estar dentro de 10 años. Entonces, en la mente de muchos científicos, dirían, bueno, pues es que si eso se puede hacer con un planeta, también se puede hacer con otras cosas. Se puede hacer con una silla, con una mesa, con átomos, se puede hacer con todo. Entonces, el demonio de Laplace, que se inventó el matemático Laplace, básicamente venía a decir, este demonio es capaz de calcular todo lo que ocurre en el universo si alguien le da el estado inicial del universo, con las leyes de la física. Un poco ambicioso, os lo aviso. Pero se llegó a hablar de esto, Laplace llegó a hablar de esto, y con lo que se llama el determinismo, que es todo está determinado por las leyes de la física. El futuro está determinado, básicamente no importa lo que hagamos, porque la física, como tiene sus leyes, la posición inicial, ya todo está determinado. Como podéis imaginaros, esto es algo extremo, ¿no? Pero es una corriente de pensamiento que de hecho todavía sigue entre la filosofía y la ciencia, y es todo tiene que tener una razón y todo se puede predecir con las leyes de la física. Otra corriente que se llama el cientificismo es, bueno, ahora los científicos básicamente se convierten casi en dioses, porque son capaces de predecir el futuro. Entonces, esos científicos, digamos, que tienen mucho amor propio, muchas veces piensan que lo saben todo, cuando no es así, ¿no? Entonces, muchos científicos, y esta corriente se llama cientificismo, o no es corriente, sino simplemente este hecho de que muchos científicos piensan que saben el futuro del universo y lo dicen tajantemente y no tienen ninguna vergüenza al decirlo, pues digamos que dicen yo soy científico y no me puedes discutir lo que yo digo porque yo sé de lo que hablo. Entonces a eso se le llama científico, cuando impone su opinión simplemente por decir yo lo sé todo y tú te tienes que callar, ¿no? Entonces esto también ocurre y hay que tener cuidado con él, porque lo cierto es que los científicos no lo saben todo, ni mucho menos al revés. Cuando haces ciencia te das cuenta de lo poco que en realidad sabes. Entonces ahora vamos a pasar a una parte menos intuitiva, pero también más divertida en cierto modo, porque es muy original y rompe todos los esquemas. Se ha establecido un esquema muy riguroso, muy científico, desde Newton, con digamos un aparato matemático y axiomático muy bien montado, muy cerrado, que parece indestructible, y de repente llega la física moderna y se lo carga todo. ¿De acuerdo? Entonces hay tres teorías increíbles del siglo XX. Finales del XIX, siglo XX. Tres teorías que han revolucionado y gracias a... Estamos usando esta pantalla tan sofisticada, en esta ola tan bonita, es gracias a estas teorías. ¿De acuerdo? Que han completamente revolucionado el mundo y cómo lo conocemos, los ordenadores, etc. La mecánica cuántica, que explica el mundo microscópico. Por ejemplo, cómo los átomos se mueven, cómo hay transiciones, quiere decir cómo radian energía. Toda la electrónica se ha desarrollado en base a la mecánica cuántica. La relatividad explica el mundo grande, a lo grande, las galaxias, las nebulosas, las estrellas, la gravedad y el electromagnetismo, que explican cómo se mueve la radiación, cómo se propaga la radiación. Por ejemplo, la televisión que vemos en casa, pero ahora ya va todo casi todo por internet, pero bueno, el electromagnetismo es la radiación y puede ser rayos X, que usamos para medicina, puede ser rayos gamma, que también se usa para medicina,
para comunicaciones, microondas, todo eso es radiación electromagnética que se explica con la teoría electromagnética, que fue originada por Maxwell. De estas tres teorías, por supuesto, no voy a hablar de las tres porque estaríamos aquí esta mañana, pero voy a tocar un poco la mecánica cuántica, que es la más divertida y la que se ha puesto de moda ahora con la película de Everything Everywhere All at Once. ¿Qué es la mecánica cuántica? Bueno, pues la mecánica clásica se dieron cuenta en el siglo, a finales del XIX y el siglo XX, la mecánica clásica de Newton, que era considerado el dios de la física, el dios de la astronomía, de repente se dieron cuenta de que esa mecánica clásica no podía explicar muchas cosas que ocurrían, que veían. Por ejemplo, no podían explicar cómo se comportaba el átomo. Cuando intentas aplicar las teorías de Newton a un electrón que está girando alrededor de un núcleo, no puedes explicarlo. El átomo se destruye. Entonces, esa explicación no vale, esa teoría no vale, hay que tirarla a la basura, hay que volver a una teoría nueva. ¿De acuerdo? La radiación, no podía explicar nada Newton sobre la radiación. La interacción entre materia y radiación, lo mismo. La física clásica no podía explicar nada de eso. Entonces, lo increíble es que las ecuaciones de la mecánica cuántica, que se idearon a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, son capaces de describir con una precisión sin precedentes muchos fenómenos del mundo atómico y subatómico. En general son predicciones estadísticas, solo dan probabilidades de, bueno, esta partícula a lo mejor va a estar aquí, pero a lo mejor va a estar ahí. No son predicciones precisas, son probabilísticas. Por ejemplo, explica transiciones del átomo de hidrógeno. El efecto túnel es muy divertido, es totalmente contrario a lo que esperaría uno en mecánica clásica. Uno, por ejemplo, si coge una pelota de fútbol, la tira contra la pared, espera que la pelota rebote, ¿no? Pero si hacéis eso con un átomo, si lo tiráis contra la pared, ¿es posible que rebote o es posible que no? Es posible que atraviese la pared. Y eso se llama efecto túnel. Eso pasa con los electrones, por ejemplo. Pueden vencer un potencial, pueden pasar a través de una barrera que parece infranqueable, lo pueden hacer. Y eso está demostrado. Y de hecho hay un microscopio, que se llama microscopio de efecto túnel, que se desarrolló con esta física. ¿De acuerdo? Y es un microscopio que es capaz de ver, capaz de aumentar muchísimo, tiene muchísimos aumentos. Entonces, todos estos son efectos curiosos, son inesperados y que no puede explicarlos la física anterior. Entonces vamos a hablar un poquito de las consecuencias misteriosas de la mecánica cuántica. Más que nada porque son divertidas. Es una teoría compleja y intuitiva, con eso lo que quiero decir es que incluso la gente que sabe ciencia ve esa ecuación y ve la ecuación que rige la mecánica cuántica, la principal, digamos, la que se llama la ecuación de Schrödinger, y no te dice nada intuitivo, no te dice esto se va a mover así o esto se va a mover así, no puedes verlo en esa ecuación, simplemente tienes que usarla, pero no se entiende por sí misma, no es lo mismo que decir, cuando uno escribe la ecuación de la mecánica clásica, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración, gente que sabe física intuitivamente sabe lo que quiere decir esa ecuación, pero con la mecánica cuántica no sabemos nada. De hecho, la mecánica cuántica no la entienden ni los propios físicos, solamente sabe que funciona, pero no se entiende. Los físicos no pueden decir que entienden esa teoría. Entonces, ¿qué son curiosos? El principio de incertidumbre, hablaré un poquito de ello, pues solo para divertirnos, la superposición de estados y el caso de Schrödinger. Hablaré un poco de ellos también, la probabilidad, el colapso de la función de onda, son todos fenómenos totalmente antiintuitivos, totalmente nuevos, revolucionarios de la mecánica cuántica, y que hubo debate sobre ellos, sobre cada uno de ellos durante muchos años en la época en la que estaba Einstein. Einstein era de los defensores de la física intuitiva, de los defensores de que la física había que entenderla, que no solo se podía calcular, que había que entender. Y él siempre planteaba problemas nuevos a la gente de la física cuántica, a la gente de la mecánica cuántica, para desafiarles. Y él, gracias a sus preguntas, aunque él no creía en la mecánica cuántica, decía, eso es mentira, no lo creo. Y eso que fue uno de los que inició la mecánica cuántica. Gracias a sus preguntas, él fue capaz de darle, de hecho, un empujón a la mecánica cuántica, porque nos ponía a prueba a todos los físicos de la mecánica cuántica, los ponía tanto a prueba que tenían que dejarse ahí
que estaba haciendo. La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen en el tratamiento cuántico, hablaremos un poco de esto también ahora. Este ha sido el premio Nobel del año pasado, en lo que se llama el desbarazamiento cuántico o la distancia fantasmal. La acción a distancia, que es una acción fantasmagórica, ahora hablaré de ella. Es prácticamente un análogo a la telepatía, pero en ciencia, prácticamente. No se me ocurre otra mejor palabra para que se pueda entender sin saber matemáticas que telepatía. Entonces, esta teoría, la teoría cuántica, la mecánica cuántica, ha funcionado tan bien que ha cambiado totalmente la perspectiva de lo que es ciencia y de lo que es una teoría razonable. Y se puso de moda durante una época, y mis compañeros que estudiaron física sufrieron esto mucho, que es el calcula y calla. La gente preguntaba, no sé lo que estoy haciendo. Calla, tú sigue calculando. Porque es verdad, tú haces cálculos, haces tus derivaciones matemáticas, llegas a resultados, funciona, pero no has entendido nada de lo que has hecho. Lo único que has hecho es una derivación matemática de un punto a otro. Nada más. Y luego resulta que funciona. Entonces, y funciona fenomenal, además, la mecánica cuántica. Es increíble lo de ello. Vamos a intentar ahora intentar entender intuitivamente lo que es imposible de entender intuitivamente, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a intentarlo por lo menos. El principio de incertidumbre de Heisenberg es increíble, es totalmente una patada a toda la mecánica clásica. No podemos, si tenemos una partícula, por ejemplo aquí, no podemos saber a la vez su velocidad y dónde está. No se puede. No es porque no tengamos microscopios potentes, no es porque no sepamos cómo hacerlo, es que es un principio fundamental de la mecánica cuántica. No se puede saber la posición y la velocidad de un objeto simultáneamente. No se puede. Decís, bueno, eso es totalmente contraintuitivo. Yo estoy aquí ahora mismo y mi velocidad es cero, exactamente. Bueno, la cuántica es para objetos atómicos, ¿se entiende? Si lo intentáis hacer con un fotón, o con un electrón, o con un átomo, no se puede. No podéis decir, este átomo está aquí y su velocidad es cero. No vais a poder decir eso con cero. Con posición o velocidad. Exacto. Con posición o velocidad. Uno de los dos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de forma intuitiva? Bueno, aquí veis una imagen de gente en una montaña rusa. Aquí está arriba del todo, y arriba del todo, no es que la analogía sea muy buena, ¿de acuerdo? Pero arriba del todo, sabéis exactamente dónde está arriba, no se está moviendo, está arriba. Pero no sabéis mucho la velocidad que tiene. En cambio, cuando ya está bajando la cuesta, tiene mucha velocidad, pero no sabéis muy bien la posición, porque puede ser que esté aquí o que esté aquí o que esté un poco más allá, porque está como, la foto está como movida, ¿no? Pues eso es lo que ocurre cuando lo intentas con una partícula, como que la foto está movida, no puedes saber exactamente dónde está. Esta es una forma de entender. Digo que la analogía es imposible que sea buena, porque no hay analogía para la intuición. Otra cosa divertida de la mecánica cuántica es lo que se llama el principio de superposición de estados. Para nosotros, por ejemplo, he hablado de la ley de conservación de la masa. El dinero o está dentro del banco o está fuera del banco. No puede estar entre medias. En la mecánica clásica, la bola está fuera de la caja o la bola está dentro de la caja. No hay más tutía. Bueno, pues en mecánica cuántica la bola puede estar entre medias, puede estar por ahí. Puede estar a la vez dentro y fuera de la caja. En mecánica cuántica. Lo que se llama la superposición de estados. Entonces, claro, esto creó una confusión increíble en el siglo XX. Creó una confusión increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Siempre calcula y calla. Usas esto, funciona, haces las predicciones, funcionan las máquinas de rayos X, funcionan los aparatos de medicina. Si asumes esto, funciona. ¿Lo podemos entender? Realmente no, pero funciona muy bien. Entonces, la bola puede estar dentro y fuera. Entonces, uno de las anécdotas famosas es lo que se llama el gato de Schrödinger. Schrödinger fue uno de los que inició la mecánica cuántica e intentaba explicar esto a la gente. ¿Cómo puede ser eso de que una bola puede estar a la vez medio dentro y fuera de la caja?
mundo macroscópico, al mundo nuestro, que por supuesto no se puede hacer, pero decía, bueno, aquí tenemos material radiactivo. El material radiactivo puede activar un contador Pfeiffer, baja un martillo, y si este material radiactivo emite radiación, el martillo rompe este frasquito de veneno y el gato muere, ¿no? Entonces, todo depende, que el gato esté vivo o que el gato esté muerto, depende de si este material radiactivo efectivamente emite radiación o no. Y emitir radiación o no es un tema de mecánica cuántica, es un tema que la mecánica cuántica puede predecir. Entonces, este material radiactivo está, cuando describe la mecánica cuántica, está en un estado entre emitido y no emitido. Puede estar en una mezcla de los dos estados. Y entonces, la broma es, como esto puede estar en un estado de emitido y no emitido, pues el gato puede estar en un estado entre vivo y muerto. Esa es la broma, efectivamente. Entonces, la mecánica cuántica, de acuerdo con la interpretación de Copenhague, puede estar a la vez muerto y vivo. Lo cual para nuestra experiencia es absurdo, pero la mecánica cuántica es lo que está diciendo el fondo. Entonces, os podéis imaginar que esto dio lugar a especulaciones, interpretaciones de todo tipo. Por ejemplo, la de la película El ritmo. Ahora vamos a hablar de ello. Hay que ver la película. Bueno, a mí la película me aburrió, pero es verdad que tiene un fondo interesante. Pero la película es un poco aburrida, sobre todo al principio. No sé si la habéis visto. Pero es aburrida por lo que tú sabes. No. Es aburrida para el No, yo creo que estábamos de acuerdo. Creo que estábamos de acuerdo mi mujer y yo, en que era aburrida. Okay. Tengo una pregunta que a lo mejor es absurda, entonces. Mi pregunta es: ¿el quantum es una cantidad fija o es una cantidad también que puede oscilar? El quantum es una cantidad fija, tienes razón. O sea, es binario, ¿no? Sí. Es sí o no. Si te refieres a lo que es el quantum de Sí, energía, definición. el quantum de energía es una cantidad fija y es una constante de la física, es una constante fundamental de la física. Este es un ejemplo también muy divertido. Esto se llama acción fantasmagórica a distancia, y la palabra fantasmagórica viene de Einstein, fue el que la pronunció, o sea que no es uno cualquiera el que la dijo. Dice, a ver, si esto de la mecánica cuántica es verdad, entonces, y esto es la referencia también a lo que se llamó en la literatura científica la paradoja EPR o Einstein-Podolsky-Rosen, que fue el famoso artículo en el que presentaron esto. Entonces, imaginaros estas dos partículas, aquí para hacerlo de broma las llamamos Alice y Bob, ¿de acuerdo? Estas dos partículas están entrelazadas. ¿Qué quiere decir que están entrelazadas? Quiere decir que el comportamiento de una y de la otra están relacionados. Dependiendo de cómo se comporta la una, se comporta la otra al revés. Es como, si lo queréis pensar un poco, es como que son novios, ¿de acuerdo? Se llevan muy bien las partículas. ¿Veis que hay dos flechas aquí? Estas dos flechas lo que representan es que esta partícula, por ejemplo, está girando así, en un sentido, si está la flecha para arriba, o está girando así cuando veis la flecha para abajo. Están las dos flechas porque en mecánica cuántica puede estar girando en los dos sentidos a la vez. En la superposición de estados. Sí, es para... Lo sé que es de risa, pero es así. Y con Bob pasa lo mismo. Puede estar girando al lado y al otro a la vez. Lo único es... Luego lo que se produce es una observación de la mecánica cuántica cuando viene alguien y ve lo que está haciendo la partícula. Entonces se produce lo que se llama la medida. Y entonces dices, Alice está girando para arriba, digamos, está girando así, para arriba. Girando así quiere decir, bueno, digamos, en este sentido. Entonces, lo que es interesante de este efecto de acción fantasmagórica a distancia es que automáticamente, aunque esta partícula, aunque Bob se haya ido muy lejos, una vez que ves a Alice que está girando hacia arriba, automáticamente Bob ya cambia su estado y está girando hacia abajo y está definido. Eso según la mecánica cuántica. Vamos a intentar explicarlo en términos de la vida diaria. Es como si Alice y Bob, está uno en Nueva York y otro en Los Ángeles, son novios, se llevan muy bien, y de repente, a lo mejor, ante un acontecimiento, a los dos les da por llamar a la vez al teléfono el uno al otro. Hay un acontecimiento que les ha provocado una reacción coordinada
pero sabemos que no ha habido ninguna comunicación entre ellos, es simplemente que ha ocurrido así. Entonces, por eso se llama fantasmagórica, es sencillamente como, es casi como telepatía, casi como telepatía. Entonces, bueno, esta es una de las complicadas de entender. Y entonces ahora viene una de las interpretaciones, que son los multiversos. Aquí veis la película, la de una de las interpretaciones. Los físicos y los científicos se vuelven locos intentando explicar qué es esto de la mecánica cuántica. Es normal. Entonces, una de las interpretaciones de la mecánica cuántica es, si tienes la partícula Alice girando arriba y abajo a la vez, es que en realidad hay dos universos. Uno en el que la partícula gira hacia arriba y otro en el que la partícula gira hacia abajo. Esa es una de las interpretaciones que se puede hacer. Entonces, a cada segundo el universo se bifurca en infinitos universos paralelos que no se pueden comunicar entre ellos. Para los que hayáis visto la película, se permiten el lujo de comunicar los universos entre ellos. La Evelyn de un universo puede hablar con la Evelyn de otro universo. Pero lo que es cierto es que la película representa bien la superposición de estados que hemos visto antes. La protagonista puede ser a la vez la propietaria de una lavandería y al mismo tiempo una estrella de cine o una estrella de la ópera. Es a la vez las dos cosas y esas dos cosas se van desarrollando en paralelo en universos paralelos. Y las dos cosas son reales. Lo que pasa es que en la película se pueden juntar y en la realidad nuestra no. Esta es una interpretación muy especulativa de la mecánica cuántica y lo bueno o lo malo es que no se puede considerar realmente una explicación científica porque es imposible de demostrar que es verdad, porque no tenemos acceso a otros universos, por lo menos no ahora mismo. Entonces, cuando alguien hace una afirmación que es imposible de demostrar, simplemente los científicos decimos gracias, pero no puedo hacer nada al respecto, no sé si es verdad o si es mentira. Simplemente no es falsable, ahora hablaremos de eso, no es falsable. Entonces no sé si es verdad o mentira, no puedo hacer nada al respecto, no es una afirmación científica, no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que veáis que en la película realmente se basa en los principios de la mecánica cuántica. Y hay un asesor científico en esa película recomendando lo que hacer o no lo que hacer en el guión. Entonces, bueno, la verdadera filosofía de la ciencia, todo esto que os he contado ahora, hombre, ya es parte de la filosofía de la ciencia, porque es interpretación de lo que está ocurriendo en mecánica cuántica. Ya hemos hablado. La verdadera filosofía de la ciencia es mucho más formal y mucho más aburrida. No voy a hablar mucho de ella y voy a pasar rápidamente por estas transparencias porque se nos está haciendo tarde. Pero lo que sí es cierto es que cuando alguien quiere convenceros de algo, estoy seguro de que habéis oído ese argumento de esto está demostrado científicamente. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, una de las preguntas que quiere responder la filosofía de la ciencia es ¿qué es la ciencia? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿No? Entonces, la ciencia es admirada, porque claro, hemos conseguido teléfonos móviles, ordenadores, naves espaciales, por eso hay esa admiración por la ciencia y por lo científico. Pero ¿qué es la ciencia de verdad? ¿No? Entonces, ese es lo que se llama el problema de demarcación. ¿Por qué se llama el problema de demarcación? Porque pones una línea entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Y este problema de demarcación es un problema que a los filósofos de la ciencia les ha dado muchos dolores de cabeza. No es un problema fácil. Entonces, quiero, por ejemplo, que me deis algún ejemplo de ciencias y algún ejemplo de... Empecemos por ciencias. A ver, ¿quién me puede dar ejemplos de ciencias? Un reloj que avanza cada segundo por un minuto y una hora y 24 horas. Bueno, pero eso es una ciencia, eso es un aparato, digamos, ¿no? Un aparato, pero una ciencia. Química, la física, ¿alguna más? La biología, todo eso lo entendemos como ciencia, ¿verdad? La medicina.
La medicina... Ya, sé que ahí está la frontera. Está la frontera. ¿La Bueno, matemática es una ciencia o es una herramienta? ¿cuál? Perdón. Matemáticas. Porque muchos amigos no científicos dicen que las matemáticas es la herramienta de la ciencia. Yo lo llamaría una ciencia. Yo lo llamaría, pero es verdad que los matemáticos no estarían muy contentos si lo llamase una herramienta. No, porque claro, hay matemáticas que sirven como herramienta, por ejemplo, para la física o para hacer finanzas o lo que sea, y luego hay matemáticas, que es la matemática de verdad, que es pura y les da igual la aplicación. Y ellos, de hecho, tienen ese orgullo de la matemática por la matemática, y la aplicación me da exactamente igual. Entonces yo lo considero una ciencia. A ver, ahora me podéis dar ejemplos de pseudociencia. Eso ya es una pregunta más difícil, ¿eh? La brujería, Sí, la medicina de comadres. esa la tienes que explicar. ¿La acupuntura es una pseudociencia? Hay gente que piensa que es una pseudociencia y hay gente que piensa que no lo es. Psicoanálisis dicen que no es una ciencia. Psicoanálisis es lo mismo. El psicoanálisis es lo mismo. Hay mucha gente que lo considera una pseudociencia. La sociología, la economía. Bueno, eso ya no lo llamaría pseudociencias, sino ciencias humanas que no son ciencias exactas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una ciencia? Si son humanas, ¿qué es una ciencia? Efectivamente, Está el problema. es una pregunta. ¿Y la filosofía? La filosofía es una ciencia. No lo sé. Se puede hacer de forma científica, se puede uno aproximar a la filosofía de forma científica, pero no sé si lo llamaría una ciencia. Pero seguro que no lo llamaría tampoco una pseudociencia. Bueno, pues la cuestión es, ¿se puede distinguir entre ciencia y opiniones? Esa es la pregunta de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, alguien dice, probar luz de cáncer. Bueno, ¿eso es una formación científica o te lo has inventado porque te gusta? Entonces, nos gusta saber qué es lo que es la ciencia y qué es lo que no es ciencia, ¿verdad? Y el nombre de la parte de la filosofía que se ocupa entre conocimiento y creencia es lo que se llama la epistemología. Entonces, no sé, por ejemplo, la capital, hago la afirmación, la capital de España es Barcelona. ¿Eso es un conocimiento o es una creencia? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, todos sabemos que no es verdad. Entonces, ¿la afirmación se puede llamar conocimiento? No, para llamar algo conocimiento tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, para tener conocimiento, que es, en el fondo, hacer ciencia es hacer conocimiento, tiene que ser una proposición verdadera y además hay que creérsela. O sea, que son dos condiciones. Y además, no solamente hay que creérsela, sino además hay que justificar de dónde viene. Pero todo esto son condiciones que veis que se van poniendo para intentar hacer ciencia, pero todavía no sabemos realmente lo que es hacer ciencia. ¿Qué es el método científico? Todo el mundo dice, bueno, si usamos el método científico seguro que vamos bien. Bueno, ¿sí? El método científico intenta describir la realidad independientemente de la apariencia de las cosas. Entonces, no creemos en la brujería, queremos que las cosas demuestren, pero luego la ciencia origina unos conceptos, como la mecánica cuántica, que de repente dices, wow, ¿de dónde ha salido eso? Átomos. ¿Hay alguien que dude en la audiencia que existe un átomo? Pero ¿hay alguien que haya visto un átomo? Nadie lo ha visto, ¿verdad? Entonces, lo creemos que está ahí, pero nunca lo hemos visto. Entonces, ondas electromagnéticas, que son las que sirven para hacer las comunicaciones, todos pensamos que existen, pero ¿existen de verdad o son una invención humana? Los agujeros negros, o sea, estos entes esotéricos, entre comillas, lo pongo entre comillas porque, por supuesto, no son tan esotéricos como los esotéricos de verdad, tenemos que creer en ellos. Entonces, aparecen varias corrientes en la ciencia, uno que se llama el realismo científico, y el antirrealismo y otro el instrumentalismo. El realismo científico es la física y la matemática te está describiendo lo que hay ahí. Y otra corriente que es el de calcula y calla, es da igual lo que hay ahí fuera, no lo sabemos, nunca lo sabremos, simplemente nos vale como herramienta de cálculo para predecir el futuro, funciona bien y
no me hago más preguntas. En el fondo, la mecánica cuántica es un poco así. No me hago más preguntas, simplemente la uso para calcular. Varias formas de hacer ciencia. Una es, por ejemplo, la inducción, pero la inducción tiene problemas. ¿La inducción qué es? El ejemplo más divertido, entre comillas, es el del pavo de Acción de Gracias. El pavo de Acción de Gracias, el pavo todos los días, por la mañana, va al señor, le da de comer, y al siguiente le da de comer otra vez, y el pavo está muy feliz, y al siguiente día le da de comer otra vez, está muy feliz, y al siguiente... Y así van pasando los días y el pavo está tan contento. Entonces el pavo, como sabe física, hace una ley y dice: llevo 10 meses recibiendo de comer todas las mañanas, mañana otra vez, y pasado otra vez, y pasado otra vez. Eso es una forma de hacer ciencia, es inducción. Simplemente lo que va a pasar en el futuro es muy parecido a lo que ha pasado en el pasado. Hay una ley, bueno, pues llega un día en que viene Acción de Gracias y el pavo muere. Entonces, la inducción es una forma de hacer ciencia, pero tiene problemas, porque no vale. No vale. Tiene que haber algo más, no vale solo la repetición de acontecimientos. Tiene que haber algo detrás de esa repetición, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber algo. Mira, al pavo le están dando de comer todos los días porque queremos que muerde para matarle. Eso es el entendimiento que no tiene el pavo. ¿De acuerdo? Esa es una forma de hacer ciencia. Otra forma de hacer ciencia es, ante afirmaciones extraordinarias, nos gusta tener pruebas extraordinarias. Por ejemplo, una afirmación extraordinaria desde el punto de vista de los extraterrestres están viviendo con nosotros. Por ejemplo, están con nosotros. Bueno, posible que sea verdad, pero es que decir eso es una afirmación extraordinaria. Sería increíble tener a seres de otros planetas entre nosotros. Sería un acontecimiento increíble, espectacular para la vida humana. Entonces, si hacemos una afirmación extraordinaria como esa, tenemos que demostrarlo fehacientemente, bien, que quede claro. Entonces, queremos una demostración muy fuerte. No vale con que una persona me diga: pues es que el otro día he visto un platillo volante, o el otro día he visto, no sé, he tenido alucinaciones, lo que sea. No vale, tiene que ser una demostración extraordinaria. Es otra forma de hacer ciencia, que necesitamos muchas pruebas, no solo una, muchas pruebas, varias veces, repetible. La navaja de Occam es muy famosa también, y la navaja de Occam es: si podemos explicar cosas de forma sencilla, ¿por qué complicarse la vida? Entonces, por ejemplo, mucha gente, si lo veis en internet, mucha gente piensa que el hombre no ha llegado a la luna. Eso es una cosa. Pero fijaros la complejidad que supondría de verdad creer eso. Es todas las películas que hemos visto de la NASA, todas las naves espaciales, todo lo que hay en los museos, todo eso es mentira, todo eso es un montaje. Entonces, una forma de decir, bueno, me lo voy a creer es que, bueno, todo ese montaje es mucho dinero y muy complicado para luego no llegar a la luna. Pues a lo mejor que la verdad es la explicación sencilla, y es: pues sí, hemos llegado a la luna. Es una forma de explicarlo. Y la falsabilidad es en ciencia, una afirmación tiene que ser falsable, se tiene que poder demostrar que es falsa, si no, no es una afirmación científica, es otra forma. Entonces, yo puedo decir la afirmación que yo quiera, pero si no es falsable, si no puedo demostrar que es falsa de alguna forma científica, deja de ser una afirmación científica. Y este ejemplo lo puse, por ejemplo, en la última charla, y es: si yo digo que los elefantes vuelan, es una afirmación que no es falsable. Yo no puedo demostrar de ninguna forma que no haya un elefante que no vuele, no puedo. Hay muchos elefantes en la Tierra, no los conozco a todos, y a lo mejor hay alguno que vuela. Yo sé que la mayoría no. Por inducción puedo decir que no vuelan, pero ¿he demostrado de verdad que no vuelan? No lo he demostrado. Simplemente mi experiencia me ha dicho que no vuelan, pero no lo he demostrado. Lo que pasa es que veis todos estos métodos, luego los métodos vienen otros filósofos o otros científicos y los tumban. Gödel viene y dice: no se pueden decidir todas las afirmaciones. Por ejemplo, si veis esta afirmación es falsa, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que eso es auténtico? ¿Que eso es verdad o que es falso? Entonces, da igual la respuesta. Es indecidible esta afirmación. Si pensáis que es verdadera esta afirmación, como la afirmación está diciendo que es falsa, automáticamente ya no vale. Y si pensáis que es falsa, entonces, ¿qué pasa? ¿Es verdadera? Entonces, esta afirmación es indecidible. No se puede decidir si es verdadera o falsa, se sale de nuestro esquema. Entonces,
veis que no siempre se puede hacer ciencia. Bueno, y luego vino la revolución de Paul Feyerabend que dice, bueno, la ciencia es una actividad humana compleja y desordenada, en realidad, como toda la actividad humana, como la historia, la política, etc. La ciencia siempre ha tenido un aura, pero en realidad es una actividad desordenada y no se puede saber bien lo que es buena ciencia y mala ciencia. También esta afirmación fue una revolución. Sí. La cuestión del elefante me ha traumado. Algo tan sencillo, Algo ¿verdad? tan sencillo es que un elefante se no puedas demostrar que pueda volar. O sea, no hay otras leyes de la física que hacen justamente... Claro, las leyes de la física te pueden decir, bueno, es que pesa mucho, pero no sabemos si a lo mejor hay un elefante con orejas muy grandes. Sí hay. Tuvo. Entonces, Se está por supuesto que mirando. los científicos tenemos que decirlo, es mi intuición y mis leyes dicen que los elefantes no van a poder volar nunca, pero el científico no tiene que cerrarse a decir, ya está, esto se ha terminado, porque esa no se puede afirmar. Por ejemplo, hay una verdad absoluta, una de las pocas verdades absolutas. La Tierra no es plana, también la tontería. La Tierra no es plana, eso se puede demostrar científicamente. No hay ninguna duda al respecto. O sea, que hay verdades absolutas en ciencia y a las que la ciencia puede ayudar. Pero hay otras verdades que son evidentes, como los elefantes no vuelan, que la ciencia en realidad no se puede pronunciar tanto. No puede decir, no, los elefantes no pueden volar. Podemos decir, lo normal es que no vuelen, la lógica te dice que se puede volar, pero no puedes decir no. Igual que con la Tierra, puedes decir, la Tierra no es plana, sí, puedes decirlo, eso lo puedes afirmar categóricamente, la Tierra no es plana. Y lo sabían ya los griegos. Disculpe, es que la clave entonces quiere decir que estén en constante investigación. El objetivo es que nunca se pare la ciencia de investigar. Bueno, ¿Sería esa la razón? Es que no hay otra opción, claro, no hay otra opción. Pero el objetivo Para de ciertos hacer- temas no hay otra opción. Ok. Hay verdades incontrovertidas, como la de que la Tierra no es plana, que ya no necesitan más investigación, porque hay gente que le gusta investigarlo y se matan investigándolo, pero eso es una verdad que yo creo que en la que todos podemos estar de acuerdo, y además es que se puede demostrar simplemente por el ángulo de las sombras, por ejemplo, el día del 21 de junio, que es diferente en distintos puntos de la Tierra. Eso se puede comprobar. Bueno, entonces la ciencia puede responder a unas preguntas y otras no, ya he adelantado un poco esta transparencia. Pero hay muchas preguntas que a veces son triviales en las que la ciencia no puede garantizar las respuestas. Los unicornios voladores, los extraterrestres, la ciencia no puede decir si existen o no existen. Lo normal es que parece que no, pero... Y entonces vamos a pasar rápidamente por los enigmas de la vida, que es el final de la charla. Y es, por ejemplo, el principio y el final del universo. La cosmología estándar dice que el Big Bang es lo que ocurrió. ¿Y por qué? Pues porque como todas las galaxias, nosotros vemos con un telescopio que todas las galaxias se están alejando de nosotros, la lógica nos dice que estas galaxias en un momento anterior estuvieron más cerca. En un momento anterior más cerca, y en un momento anterior más cerca, hasta todo. Y claro, si extrapolamos ese pensamiento, se colapsaron en una burbuja. Bueno, pues es una extrapolación, el Big Bang es una extrapolación. Es una extrapolación burda, entre comillas, infantil. Entonces, y la teoría de la inflación que viene aquí es un remiendo. La ciencia no se puede pronunciar, puede teorizar, puede especular, pero no se sabe que eso sea cierto. ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué no han entrado con nosotros en contacto de otras civilizaciones? Por ejemplo, el programa SETI, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, empezó en los años 60 con grandes telescopios buscando huellas de las civilizaciones, pero no se han encontrado ninguna prueba definitiva de que hay extraterrestres ni entre nosotros, ni visitándonos, ni emitiendo desde otra galaxia. ¿Dónde están esos extraterrestres? Entonces, los ovnis pueden ser debidos a muchas razones que a lo mejor no tienen que ver con los extraterrestres. Lo cierto es que al final no podemos responder a esas preguntas. La respuesta lógica es que no, pero no podemos responder.
Esta es una pregunta muy interesante. ¿Es posible predecir el comportamiento humano? Hay científicos que piensan, los deterministas, como Carlos, si puedo saber dónde va a estar la luna, puedo saber dónde va a estar el átomo dentro de un rato, pues puedo predecir el comportamiento humano si mi ordenador es muy grande y puede calcularlo. Esta es una pregunta muy interesante. Entonces, al final, hay científicos que piensan que el comportamiento humano se puede calcular. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Porque en el fondo, eso es decir que no tenemos el libre albedrío. En el fondo es decir que no podemos elegir, porque ya está predestinado lo que hacemos. Pero hay científicos que piensan que las leyes de la física que tenemos son buenas, entonces ¿por qué no vamos a poder predecir lo que ocurre en cada uno de los átomos de nuestro cuerpo? Entonces mi respuesta a eso es sencillamente porque no conocemos todavía suficientemente las leyes. Esa es mi opinión personal, pero bueno, es una opinión. Hay gente que piensa que sí, que se conoce muy bien. El reduccionismo está bien establecido. Los físicos de partículas saben que si saben cómo se comporta una partícula, luego saben cómo se comporta 100 y luego saben cómo se comportan 100. Entonces piensan que pueden extrapolar a una molécula, luego pueden extrapolar a una célula, etc. Pero la realidad es que hay comportamientos sencillos que no se pueden predecir. Comportamientos sencillos físicos, por ejemplo la dilatación de sólidos o propiedades de materiales, que no se pueden predecir, no se pueden calcular a partir de los átomos. Y eso lo sabemos los ingenieros, que estamos todo el rato usando materiales reales que no se comportan como nosotros esperábamos. ¿Existe el presente? Esta es una pregunta muy interesante también. Es también una pregunta casi filosófica, ¿no? Porque el pasado lo tenemos muy claro, el futuro lo tenemos muy claro, el presente existe. Bueno, pues la física en física, en general, en todas las leyes de la física, no hay diferencia entre pasado, presente y futuro. Las leyes de la física les da igual moverse en una dirección o en otra. Para la física no existe diferencia entre esos hechos. Y técnicamente, para las leyes de Einstein, el pasado, el presente y el futuro son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Hay una excepción, que es la segunda ley de la termodinámica. La primera ley es sencilla e intuitiva, que es la conservación de la energía, la que hablamos antes. La energía que entra es igual a la que sale más la que se queda. Pero la segunda ley es más complicada, y es la siguiente pregunta interesante: es ¿por qué no nos hacemos más jóvenes y siempre vamos hacia más mayores? Y es la segunda ley podría dar una justificación, la segunda ley de la termodinámica, que es la segunda ley de la termodinámica establece que un sistema aislado, el desorden crece siempre. Es como dejáis la habitación limpia, pero están los hijos en casa y cuando volvéis está la habitación totalmente desordenada y destrozada. Digamos que esa es la naturaleza de los niños, ¿no? Desordenado. Pues la naturaleza de los átomos es ir hacia un estado desordenado, es igual que la naturaleza de los niños. Y eso hace que los sistemas vayan hacia sistemas más desordenados, y podría explicar por qué siempre vamos hacia más mayores y no más jóvenes, y no es reversible. Pero la verdad es que esta ley de la termodinámica está hecha para sistemas sencillos como motores de avión, aunque parezca mentira, es un sistema sencillo. Y funciona muy bien, pero cuando se aplica a sistemas biológicos no está nada claro que funcione, ni tampoco para el universo. En fin. En resumen, creo que no habré aclarado mucho vuestras dudas. Espero, porque si lo he hecho malo. Pero bueno, la ciencia es una herramienta muy potente que hace evolucionar la tecnología y el conocimiento. La ciencia produce respuestas a preguntas muy importantes, pero a veces no es fácil distinguir entre ciencias y pseudociencias, y la ciencia no puede, y en muchos casos nunca podrá, responder a preguntas muy importantes. Eso es una respuesta que tenemos que buscar nosotros mismos. La ciencia, hay preguntas a las que nunca va a responder, eso es un hecho. Entonces ahora intentaré responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por estar atentos. ¿Alguien se atreve a hacer una pregunta sin respuesta? Si hacemos, o sea, el humano hace un salto
cuántico para entender otro tipo de... Hay muchas teorías que dicen que el origen de nuestro pensamiento es cuántico. Hay gente que lo defiende. Y de hecho hay gente que cree que lo ha demostrado. Uno de ellos fue Roger Penrose, que no sé si habéis leído un libro que se llama La mente del emperador. Y él intenta hacer una demostración ahí. Luego una vez que lees la demostración, no hace falta ni leerla, la verdad, que solo con ver el principio está claro que no es ni demostración ni nada. Y luego él aclaró hace poco, de hecho, que dijo, bueno, es que intenté demostrarlo, pero no me salió, pero tenía que acabar el libro y lo publiqué. Pero él, su objetivo era demostrar estas cosas. No se sabe cómo funciona la mente humana, no se sabe. Pero en lo que se refiere al marketing, cuando vemos a Google, si Google tiene 16 puntos de información, puede predecir lo que el ser humano va a comprar antes de que el ser humano lo sepa. No lo creo, no lo puede predecir. Yo creo que tendrá las probabilidades, habrá más o menos de si son 100 humanos, pues 8 lo van a comprar. Entonces intentará apuntar eso, pero saberlo de verdad no lo sabe. Simplemente tendrá una estadística de tanta gente ha hecho clic aquí, de los 1 millón de personas han hecho clic 100.000 y de esos 100.000 han comprado 500. Y él sabe esa información y la aplica. Es muy potente esa información. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La inteligencia artificial, ¿cómo entraría en este esquema? Ahora mismo, la inteligencia artificial que están consiguiendo estos tan famosos como Chat, como el GPT el ChatGPT ahora mismo se hace por fuerza bruta con ordenadores convencionales. Fuerza bruta quiere decir muchísimos ordenadores, muchísima potencia de cálculo, y con algoritmos que aprenden, son capaces de aprender, pero que en realidad son simplemente, a ver cómo lo explico esto de forma que se entienda, son simplemente interpolaciones. Es un poco como lo de Google, le has metido un montón de información en el ordenador de un evento o de varios eventos y él es capaz de ver esa información en una base de datos y ver que algo parecido, cuál es la respuesta a algo parecido. ¿Y por qué es el miedo a que se le salga de la mano? Sí, es verdad que me ha sorprendido la afirmación ayer de Elon Musk y Wozniak de Apple diciendo, cuidado, que se nos va de las manos el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que ahora mismo esos algoritmos que están usando no se entienden muy bien cómo funcionan. Son algoritmos, como se ha visto claramente que no se puede crear inteligencia artificial con métodos, digamos, sencillos y que entendemos, ahora se hace todo por métodos de red, lo que llaman redes neuronales, interpolación. Y al final no sabes muy bien el porqué de lo que te está dando el ordenador, no lo sabes. Antiguamente estaba claro, un algoritmo claro y al final sabías cuál iba a ser la respuesta que ibas a tener. Ahora mismo no se sabe. Entonces, por eso te están solicitando 6 meses para empezar a comprender un poco y poner reglas, más que nada. Yo creo que quieren poner reglas, no van a entenderlo porque esos métodos no son para entenderlo, son simplemente para aplicar, pero no se van a entender nunca. De hecho, ¿por qué ahora mismo tenemos coches que conducen solos? Desde mi punto de vista es porque han intentado hacernos conducir con este tipo de algoritmos que no se entiende muy bien cómo funcionan y han intentado, han invertido miles y miles de millones de dólares y al final se han dado cuenta de que estos algoritmos valen para muchas cosas, pero no valen para conducir. Porque no tienen ni siquiera la inteligencia de un gato o de una hormiga. Son algoritmos que pueden predecir ciertas situaciones que ya han visto antes, pero si están enfrentados a nuevas situaciones, que los seres humanos estamos siempre enfrentados a nuevas situaciones que nunca hemos vivido antes, estos algoritmos no saben qué hacer. Creo que la gente confunde la inteligencia artificial con el pensamiento. Claro. Las máquinas no saben pensar, solo repiten la información a la que tienen acceso. Claro. No, son cosas diferentes. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Es un poquito fuera de la maravilla de conversación que nos has brindado,
Pero en cuestión de, por ejemplo, lo de Artificial Intelligence, que hay muchos científicos, Google, etcétera, etcétera, que están contribuyendo con trabajo, con investigaciones, y yo, como lo entiendo, es simplemente un entrelazamiento de computadoras. Y a lo que yo también he leído es que se le tiene miedo a si esos sistemas van a desarrollar una cierta individualidad que resulte dañina. Pero también se me viene a la cabeza que cuando por una razón o por otra, habitualmente religiosa o ética o pseudoética, se tratan de formar barreras, por ejemplo, en el asunto de trasplantes de tejidos, en el sentido de engendrar niños sanos solamente y desechar al principio de un embarazo, desechar lo que ya se sabe que va a ser un problema para el niño, para el producto, para la familia, y de que va a costar miles de dólares o mucho dinero en proveer a ese tipo de ser humano. Y cuando hay una ciencia que dice, puedo analizar cómo se viene la mano con este embrión, aquí está, este es el resultado. Yo no estoy ofreciendo una solución, estoy poniendo información a la mano. Y de ahí otros seres humanos, en este caso los padres, deciden qué hacer o no hacer. Pero hay tantas barreras que se han creado desde el punto de vista moral o ética. Recordaremos que Ayn Rand predica que todas las cosas buenas y malas las traemos desde que nacemos. Y que siempre nos encaminamos posiblemente por instinto a hacer lo que no nos daña y no daña a otros, y no hacer lo que nos daña o daña a otros. Y también dice que esos conceptos los han tomado las religiones organizadas, los han usurpado para pretender que estas entidades, las religiones organizadas, son las que están enseñando al individuo cómo comportarse. Y yo digo, si hay un Dios poderoso que da a científicos la capacidad de llegar a lo que tú nos has explicado, o a los seres humanos como unos padres, a decidir con albedrío lo que está bien para ellos y para el bebé, eso va a seguir marchando, y pienso que inevitablemente va a seguir marchando. Te puedes imaginar que la ciencia no se mete en el tema de Dios, porque claro, no es un tema científico, no es falsable, no se puede. En cualquier caso, no he hablado, por ejemplo, de los ordenadores cuánticos que Google está intentando desarrollar, que tienen una capacidad de cálculo descomunal comparada con los ordenadores, que lo tendrían si existiesen, pero es muy posible que los ordenadores cuánticos, que tengan una capacidad miles de veces o millones de veces superior a los ordenadores actuales en un futuro, es posible que lleguen a, digamos, a tener respuestas, digamos, interesantes, sorprendentes, como la de ChatGPT, porque yo le he puesto a ChatGPT, por curiosidad, háblame de los temas interesantes en mecánica cuántica en términos, digamos, en términos para la gente que no es científica.
y me sacó un texto muy bien construido. Los ordenadores están consiguiendo cosas muy buenas. Yo creo que nunca van a llegar al pensamiento ni al sentimiento. Entre otras cosas porque no sabemos cómo se origina. Creo que nunca van a llegar a esos, aunque sean muy potentes, pero me equivoco a veces, porque yo pensé que nunca un ordenador llegaría a ganar a un jugador de ajedrez como Kasparov. Y ahora ya, vamos, no hay cuestión. No hay ningún problema, nos pegan la paliza que no es. Bueno, con el algoritmo de Microsoft, cuando lo pusieron al público, la reacción inicial fue muy negativa porque las respuestas eran muy agresivas de la máquina. Estaba hablando de cómo se sentía ofendida, de no quiere preguntar sus cosas, realmente no entiendo por qué no están atacando, y decidieron cerrarlo para reconquistar todo. Oye, lo que sí a mí me llama mucho la atención de la ciencia, de todas las ciencias, la biológica, etcétera, etcétera, es que hay muchos descubrimientos y se sabe hoy en día muchísimas cosas que estoy segura que muchísimos de nosotros no tenemos la menor idea de lo que está sucediendo, y entonces de repente llegan este tipo de teorías. Por ejemplo, ya se sabe cómo está que nosotros tenemos electromagnetismo, cómo nos afecta una serie de elementos, bla, 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 miles de cosas. Yo soy psicoanalista y me encanta estar ahí en mi área, y te vas dando cuenta, al principio todo era algo emotivo, algo emocional, y ahora resulta que hay una serie de efectos que alteran el sistema y te vuelves ansioso, nervioso, bla, 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 bla. Pero eso no lo sabemos, ni se divulga. Entonces el problema es muy grave, porque los avances que va teniendo las ciencias en diferentes áreas, para nosotros que no estamos en esas áreas, se ignora, y de repente llega algo o alguien y nos está diciendo. Por ejemplo, a mí por eso me llamó la atención lo que tú decías al principio, que te dije, ¿de qué estás hablando? Porque hay muchas explicaciones, y exactamente la ciencia de la filosofía, una de las cosas que intenta hacer es dar el lenguaje a lo que no tenemos, porque el problema es que nosotros no sabemos nombrar muchos fenómenos. O sea, como dicen, hay miles de energías que todavía no hay nombres, pero se sabe que existen, ¿no? Sabemos que hay 10, 15, 20, 30, pero que hay más. Los científicos lo saben, pero como no hay un nombre, en mi área también hay muchas cosas que ya empezamos a saber, pero no existe el nombre. Entonces está la filosofía del lenguaje, ¿no? Existe la filosofía del lenguaje que está diciendo cómo expresarlo, ¿no? Y además en ciencia se dice, entre más simple sea esta cosa, cómo expresarlo matemáticamente, es cuando es verdaderamente una ciencia, porque mientras será estoy de acuerdo con eso. bueno, pues sí, pero he oído mucho de todo eso. Entonces mi pregunta es, o sea, la ciencia, tú que estás en el lado de los científicos, ¿cómo mira a la gente ignorante como nosotros, como que pobrecitos no van a entender o no tienen la capacidad, o qué está sucediendo? Porque no hay una relación entre la humanidad y la ciencia. Entonces nos salen cosas como este tipo de cosas y uno se queda como, oh, qué fuerte. Y hay muchas cosas que ya se saben y de eso no se habla. Los científicos somos seres humanos, aunque no lo parezca. Y tenemos científicos que piensan que la ciencia es lo único que existe y eso es todo. Hay científicos que tienen más empatía y piensan que todo tiene su razón, y entonces, vamos, que las humanidades también valen. Hay de todo, no hay una regla general entre los científicos. Hay científicos muy rígidos y otros menos. Hay de todo, son seres humanos. Hay muchos científicos que se equivocan, lo vemos todos los días en las publicaciones. Entonces no hay una regla general. Los científicos no creo que haya una regla general sobre cómo se sienten al respecto de la psicología o cómo se sienten al respecto de... Hay ciertos temas en los que hay un consenso, a lo mejor, por ejemplo, en la astrología. Los científicos, la mayoría dirían que la astrología no vale, porque ya se sabe cómo funciona la gravedad, ya se sabe cómo funciona nuestro planeta. Pero en la mayoría de los temas, en realidad, los científicos no se pueden pronunciar. En los teoremas, en las cosas de verdad importantes para el ser humano, los científicos no se pueden pronunciar.
Quería comentar una cosa, yo pensando en lo que están hablando. Yo siento que la verdad existe y lo que está bien o lo que existe ya existe. La diferencia es que el ser humano tenemos una mente tan pequeña y está tan limitada que ahorita nuestra limitación nos dice, ¿y ahora qué nombre le doy a algo que ya existe? O sea, el movimiento, la química, o sea, todo lo que pasa en el universo ya existía, ya ha existido desde siempre. Y el problema es que el ser humano lo quiere tratar de encontrar, responder y darle un significado que nosotros le llamamos, yo en lo personal le llamo Dios. Entonces, y al querer con nuestra mente tan pequeñita, querer entender algo que está fuera de la capacidad, incluso para los años que tenemos, no vamos a vivir más de 120 años. Y queremos encontrar un resultado, es imposible. Entonces, cuando mi mente es decir, bueno, hay algo definitivamente fuera, que hay una verdad que ya existe, que yo le puedo llamar como lo quiero llamar, pero existe desde antes, desde que el mundo es mundo y seguirá existiendo. Entonces yo creo que ahí pienso que si nos hacemos conciencia que somos humanos, que somos bien pequeñitos, que la vida es tan pequeña y que nuestro cerebro es tan pequeño, pues podemos tratar de encontrar... Yo siempre digo, he estudiado mucho, he dedicado mucho tiempo a estudiar, pero siempre digo que mi ignorancia es infinita. Esa es la realidad. Lo que sí No tiene límites. Ya lo he dicho antes que tú, solo sé que no sé nada. Lo cual porque se imagina que lleva hablando el pobre y expresando y explicando tan minuciosamente también todo lo que podía expresar. Pero se está creciendo al castigo. Eso sí. En todo caso, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos. Esperamos verlos nuevamente y lo despedimos con un caluroso. Merecido, porque